Argentina jugará en los próximos 2 años un papel destacado en el panorama diplomático internacional, y es que este jueves obtuvo un puesto de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2013-2014. Ocupará el lugar que deje Colombia en enero y formará así parte durante 2 años del máximo órgano internacional de seguridad. En una votación en la Asamblea General, Argentina se llevó 182 votos que la colocaron sin problema en el Consejo como representante de América Latina y el Caribe. Argentina y otra docena de países, entre los que figura Gran Bretaña, como miembro permanente, compartirá mesa con este país al que se enfrenta por la soberanía de las Malvinas o Falkland. Hablamos de esto y aprovechamos para conversar de otros temas con el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello. Esta es una parte de la entrevista. Con mucha satisfacción, en el día de hoy, nuestro país ha sido elegido para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para los próximos 2 años. Es decir, Argentina va a estar en el Consejo de Seguridad en los años 2013 y 2014. Esto es significativamente importante para nosotros. Es la 9ª vez que Argentina ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad. Así que nos esperan 2 años intensos de política internacional, de decisiones y fundamentalmente de ocuparnos de las principales amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Este cacerolazo y esta marcha que se ha convocado para protestar contra las políticas de la presidenta Cristina Fernández en su país, ¿cómo anticipa usted será la respuesta de su gobierno? ¿Y qué tipo de mensaje creen que van a recibir y cómo lo van a incorporar en las políticas de la presidenta? El gobierno seguramente va a estar receptivo y está receptivo a lo que es la demanda de la población. El cacerolazo es una forma de manifestación legítima, como es legítimo ejercer el derecho de voto cada 2 años en mi país y de esa manera poder elegir. A mí me gustaría recordarle a sus televidentes, Patricia, que nosotros hemos tenido elecciones hace pocos meses en Argentina y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido elegida por el 54% de los votos. Este es un número importante que habla a las claras del alto nivel de coincidencia que hay respecto de las políticas macro que está ensayando el gobierno de la Argentina. Que hay dificultades, indudablemente lo hay. Que hay gente descontenta, indudablemente lo hay. Todo reclamo que sea pacífico y que no rompa, que no violente las normas, las leyes, es legítimo y el gobierno va a garantizar que se realicen como lo ha garantizado en el pasado. Pero, ahora, perdón. Hablando en este sentido, Argentina se ve como un país muy polarizado, donde gobierno y oposición tienen opiniones muy confrontacionales, enfrentadas, que dividen al país. Y la pregunta, embajador, es ¿por qué gobierno y oposición no dialogan como sí sucede en otros países de la región y del mundo? Es que Argentina tiene un problema, una dificultad que es la siguiente. Recién le comentaba que nuestra presidenta ha sido elegida por el voto del 54% de la población. El mismo número más o menos que logró el presidente Chávez en Venezuela. Sin embargo, Capriles en Venezuela sacó el 46% de los votos. Es decir, hay allí claramente ubicada una oposición que tiene un liderazgo, que tiene una política, hay una interlocución. ¿Sabe cuánto sacó el que salió segundo en Argentina detrás de Cristina de Kirchner, que sacó el 54%? El 20%. Y el tercero el 17%. Y el cuarto el 14%. Y así siguen los candidatos hasta el 2%. El gran problema que nosotros tenemos con la oposición hoy es la incapacidad que tiene la oposición de expresarse de una manera coordinada. Es difícil encontrar una interlocución y esto es lo que genera este barullo, este ruido al que usted hace referencia ahora. Pero no hay, digamos, un intento de acercamiento. ¿No sería un buen gesto de la presidenta invitarlos a la Casa Rosada a hablar de sus preocupaciones e incorporar algunas de sus sugerencias en políticas públicas? Todos los días hay intentos de acercamiento. Yo soy un hombre de la política, no soy un embajador de carrera. He pasado muchos años en el Congreso de la Nación. En el Congreso, las leyes más importantes, y se me viene rápidamente a la cabeza la expropiación de YPF o la nueva ley de medios, han sido ampliamente consensuadas con los distintos sectores de la oposición y por eso las mayorías logradas en el Congreso han sido abrumadoras, cercanas a la unanimidad. Y ahora que habla de la ley de medios, cuando entre en vigencia
este plazo que le han dado al Grupo Clarín para deshacerse de sus licencias no permitidas en diciembre. ¿Qué va a pasar si Clarín no lo hace? ¿Van a expropiarla? En realidad, la advertencia no ha sido dada al Grupo Clarín. Todos tienen que cumplir la ley en Argentina. Estamos hablando de una ley vigente que ha sido votada por el Congreso con una abrumadora mayoría, no solamente por el oficialismo. Es decir, piense usted qué pasaría en este país si alguien o algunos o algún grupo dijera simplemente no, esa ley a mí no me gusta porque no me conviene y como no me conviene no la voy a cumplir. La ley se va a cumplir, yo le garantizo que la ley se va a cumplir en Argentina y nosotros en ese sentido estamos esperando. El 7 de diciembre es una fecha importante porque es la fecha en la cual va a comenzar a regir una ley de medios que nos acerca mucho a la regulación de medios que existe en este país. Los medios también deben ser regulados y no debe haber espacio tampoco en nuestro país para la existencia de monopolios que concentren la capacidad de información y de influencia sobre la opinión pública. Necesitamos democratizar los medios tal como están democratizados en los Estados Unidos de América. Ese es el camino que estamos siguiendo y bueno, la ley se va a cumplir, se lo garantizo. Embajador, y obviamente ha tocado un tema que a mí me interesa mucho, hablando de democratizar los medios, y ya estamos terminando. ¿Por qué la resistencia de la presidenta a contestar preguntas de los medios incómodos, por decirlo así? ¿Por qué la resistencia de la presidenta a hacer ruedas de prensa de manera periódica? ¿Por qué contestarle preguntas a estudiantes en prestigiosas universidades en el extranjero? Mi pregunta es, ¿por qué no contemplan hacer ese ejercicio en la Argentina? La presidenta habla y habla mucho en Argentina. No podemos dejar de vincular los dos temas que acabamos de tocar. Yo recién le decía que la ley de medios que va a democratizar los medios en Argentina está tocando intereses poderosísimos. Esos intereses se defienden. Entonces, en vez de tener en muchos casos, no en todos por supuesto, ni siquiera en la mayoría, pero en muchos casos, nosotros tenemos más que prensa independiente, militantes que defienden los intereses de algunos grupos que están defendiendo la posición de monopolio en Argentina. Es necesario ver la foto completa de lo que está pasando. Y yo creo que esta foto se va a ver completa, en su completa dimensión, precisamente cuando antes de fin de año la ley votada por la mayoría inmensa del Congreso se comience a implementar en mi país. Embajador, y por último, quisiera obtener su reacción frente a estas declaraciones de un colega en Venezuela, de Jorge Lanata, si no le molesta. Escuche, por favor. La reacción del embajador argentino en Caracas fue vergonzosa porque el embajador argentino se alineó con la versión del Servicio Bolivariano de Inteligencia diciendo que nosotros los habíamos provocado y la afirmación que dimos a conocer ayer muestra claramente que esto no fue así. El gobierno argentino no dijo nada, el venezolano por ahora tampoco, pero hay un montón de pedidos de la oposición aquí pidiendo una interpelación al canciller y al embajador argentino en Venezuela, y hubo también pronunciamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa y de un montón de organismos de prensa en América Latina y Estados Unidos. ¿Qué le parecen estas declaraciones y cómo hubiese usted actuado en este caso? Dos rápidas reflexiones. En primer lugar, yo le diría, yo escuché cuando el periodista Lanata anunció el boca de urnos que le daba ganador por medio millón de votos a Capriles, muy poquito antes de que se anunciara el resultado final. Número uno. Número dos, es necesario que se sepa que Lanata es el periodista estrella del grupo monopólico de medios en Argentina que se llama el Grupo Clarín. De manera tal que, ¿se acuerda cuando recién yo le comentaba de esta actitud de defensa de los intereses que están siendo afectados por la ley de la democracia, por la ley de los medios? Bueno, este es un clarísimo ejemplo. Y me parece que los hechos hablan por sí mismos. Pero el embajador no se ha referido a lo que le sucedió en Venezuela, que a todas luces es un abuso, que lo detengan y bueno, lo requisen al punto que le decomisan, le borran parte del material. Pero Patricia, yo no puedo opinar sobre eso. Debe haber una causa judicial iniciada en Venezuela y seguramente habrá una investigación. La verdad que yo no estuve, no conozco el tema, yo vivo en Washington, no conozco los detalles del tema. Yo lo que trataba de señalarle es precisamente vea cómo usted, a partir de un hecho doméstico de la política venezolana, termina pidiéndose prácticamente el juicio político del canciller de la Argentina. Esto tiene que ver con una militancia opositora que deja completamente de lado la
independencia del periodista para convertirse en un engranaje necesario de una disputa de poder en Argentina. En este caso, la disputa de poder se da entre el Grupo Clarín y el gobierno de la República. Mañana les presentaremos otra parte de esta entrevista con el embajador Jorge Argüello, en la que nos habla de la fragata Libertad retenida en Ghana, la inversión extranjera, el intercambio comercial con Estados Unidos y la restricción a la compra de dólares en su país.